Cuando a usted le dicen que para responder varios ítems se considera una tómbola con 16 bolas numeradas de la 1 a la 16 sin repetir numeral y donde cada una de ellas tiene la misma probabilidad de obtenerse, además se definen los siguientes eventos, es importante que usted presente los elementos de cada evento. Entonces ya usted sabe que los números son del 1 al 16. ¿Cuáles serían los números pares que hay desde el 1 hasta el 16? Sería el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14 y el 16. ¿Ok? Esos son los pares. Ahora, ¿cuáles son los impares? El 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13 y el 15. ¿Ok? Cuando ya usted tiene la cantidad de pares e impares, es importante que usted sepa cuántos elementos hay en ese conjunto. Usted los cuenta para usted. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usted pone aquí cantidad para que entiendan el concepto, digamos, de cuántos elementos hay. Cantidad 8 en el primero. Y en el otro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 también. En el B, cantidad 8 también. Cantidad 8. Ahora, ¿cuáles son los números primos? Aquí es donde muchos se equivocan porque no se acuerdan, ni repasaron, ni repasan cuáles son los números primos. Entonces yo les pregunto, y ya lo pregunté la vez pasada y por dicha contestaron bien. Sin embargo, vuelvo a preguntar, ¿cuál desde el 1 hasta el 16, con cuál número empiezo como número primo? ¿Cuál sería el primer número primo de esa lista? 1, No, el 2. El 1, el 2. 2, el 1 no 4. es primo, para que de una vez lo sepan y lo subrayen, ¿ok? Pero si se equivocó, muchas gracias, porque así ya usted se va a dar cuenta que el 1 no es primo, ¿de acuerdo? Empezamos con el 2. Ahora alguien puede decir, ¿y por qué el 2 sí es primo? Porque los primos, recuerden, que solo se pueden dividir entre uno y mismo, entre uno y sí mismo, ¿de acuerdo? Y el 2 solo se puede ir entre uno y 2, en ningún otro. Por eso es que el 2 es el primer número primo, ¿de acuerdo? El 2 es el primer número primo. Ahora sí, después del 2 ponemos el 3 que seguiría como primo, el 5, el 7. ¿Cuál sigue? El 11. El 11, correcto. ¿Cuál sigue? El 13. El El 13. 13, muy bien. El 15. El 15 no. No. El 15 no, porque el 15 se puede dividir entre uno, entre 3, entre 5 y entre Ahí 15. quedaría, ¿verdad, profe? Ahí quedaría, porque ya el 16 tampoco. Entonces cerraríamos en el 13. ¿Le quedó claro por qué el 15 no? Porque el Sí, 15, profe. ajá, porque tiene que ser divisible solamente entre uno y el mismo número. Y el 15, como el 9 o el 12, se pueden dividir entre uno, entre varios números, entre el 3 y entre el 5 y entre el 15. Profe, Entonces, ajá. ok, en ese caso, digámosle un ejemplo, que estuviera el 17 si entra Ah, dentro de esa sí, el lista de 17. primos. El 17 sí entraría si estuviera la lista hasta 17. ¿Ok? Ah, ok, gracias. Ahora, ¿cuántos elementos primos encontramos? Entonces pongamos aquí la cantidad. 6. Serían 3 y 3, 6. Perfecto. Ahora, divisores de 24. El número es pequeñito, entonces les va a quedar fácil encontrar los divisores de 24. ¿Cuál es el primer divisor de 24? Entre 1 y 16. Ahí sí, el 1. El 1 es un divisor de 24, porque 24 se puede ir entre 1. Se puede dividir El entre 2. 2. También entre 3.
También entre 4. ¿Cuál otro? 6, Entre 6. 6 por 4, 24. 8. Entre 8 8. 3 por 8, 8 y 12. 24. y 12. ¿Cuál? 12. 2 por Ujú. 12, 24. ¿Y cuál otro? El 24, pero no 24. está, pero Por no, Ajá. eso. pero no Pero está en la sí, no, lista. no. Sí, no. Ajá, porque termina en 16. Entonces el 24 no se puede incluir porque él termina en 16. ¿De acuerdo? Por eso es que nos detenemos en 12. ¿Cuántos números hay en esa lista? 7. Cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Ya teniendo la lista, ahora dice, ¿cuál sería la intersección entre A y B? Entonces vamos a poner aquí abajito, bueno, aquí abajo. ¿Cuál sería la intersección entre A y B? ¿Cuáles son los elementos que están repetidos entre los pares y los primos? No, entre los pares y los impares. Entre los pares y los impares, sí. Ajá. Ninguno, cero. Ninguno. Ninguno. Entonces el conjunto va vacío. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar un número en la intersección es igual a 0, lo que indica que la primera proposición es falsa. ¿Ok? Y la segunda es verdadera por default, como dicen en computación. ¿Por qué? Porque es la fórmula suministrada con respecto a la unión. Así se define la probabilidad de la unión. La probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Entonces, como así se define, ¿verdad? Esta va a ser verdadera siempre que aparezca así completica, ¿ok? Por lo tanto, verdadera, como algunos contestaron correctamente, solo la 2. Y los felicito porque lo hicieron bien. Para contestar la afirmación 1, entonces ya ustedes saben que tenemos que calcular o encontrar A intersección C. Hagámoslo aquí. A intersección C. ¿Cuáles son los elementos comunes entre A y C? Ahora sí es A y C, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que hay? 2. Ajá, entre A y C solo hay un elemento común, que es el 2. Y con solo que haya uno, con solo que haya un elemento, ya la probabilidad no es 0. Por lo tanto, esta es falsa. ¿Ok? Entonces, con solo que haya un elemento, ya la probabilidad es distinta de 0. Y luego el otro dice, el evento C tiene 5 elementos. Los contamos, nosotros los contamos cuando los pusimos y vimos que son 6. Y aquí dice que son 5. Por lo tanto, también es falsa. Entonces, en este caso, la respuesta fue correcta de todos, ninguno. Muy bien, excelente. En esta primero hay que sacar el complemento de B. Entonces, se tiene que B son los números impares. Entonces, resulta que el complemento de B, adivine quiénes son. Los números. Ajá. Si B son los impares, el complemento de B, ¿quiénes serían? Los pares, Los profe. pares. Serían los pares, ¿verdad? Lo contrario. B son los impares. Entonces el complemento de B serían los pares, pero los pares es el conjunto ¿qué? Ah, El conjunto A. Entonces, B complemento es A. ¿Ok? Entonces, si usted calcula la probabilidad de B complemento, es lo mismo que la probabilidad de A. ¿Cuántos elementos tiene A? 2, 4, 8. 8. Entonces la probabilidad sería 8 sobre ¿cuánto? ¿Cuántos hay en total? Sobre 16. Entre 16, ¿ok? Dejémoslo así, sin simplificar. 8 sobre 16. Eso sería la probabilidad del complemento de B, que es lo mismo que la probabilidad de A. Entonces, esta parte que está acá, P de B complemento es 8 sobre 16. Ahora, como aquí de una vez tenemos que la probabilidad de A es 8 sobre 16, vamos a calcular 1 menos la probabilidad de A.
A ver cuánto nos da. 1 menos la probabilidad de A sería 1 menos 8 sobre 16. ¿Ok? ¿Y cuánto sería 1 menos 8 sobre 16? Si lo hacen en la calculadora, se los va a dar simplificado de una vez. 0,5. 0,5. Entonces, en ese caso, metamos este número a la calculadora también. A ver si nos da lo mismo. Igual 0,5. Entonces, sí da lo mismo. Como da lo mismo, la primera es verdadera. ¿Ok? Los dejo para que tomen nota, ¿verdad? Para después pasar a analizar la 2. Entonces, sacamos el complemento de B, que son los impares. Pero como B son los impares, el complemento de B serían los pares. Ah, pero es el mismo A. Por eso ponemos que el complemento de B es A. Luego, la probabilidad de B complemento es lo mismo que la probabilidad de A. Y como A tiene 8 elementos, la probabilidad de A sería 8 sobre 16. Si lo meto en la calculadora, me da 0,5. Ahora me dicen que eso es igual a 1 menos la probabilidad de A. Lo resuelvo. 1 menos la probabilidad de A es 1 menos, y como ya tengo la probabilidad de A, que me dio 8 sobre 16, entonces pongo 8 sobre 16. Y meto esto en la calculadora y me da exactamente lo mismo. Por lo tanto, esta igualdad es verdadera. Ahora, analizamos la segunda. En la segunda, primero saquemos la unión de C y D. ¿Qué sería C unión D? ¿Cuáles son los elementos que caben en esta unión? Juntos, o sea, el total. Juntos, sí, los dos juntos. El C y el D juntos. ¿Con cuál empiezo? O sea, usted se refiere cuáles hay en común. No, 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 no. Ah, Unión, el total. unión, unión. Unión es Ah, juntarlos. ok. Revolverlos todos en un solo conjunto. Eso sí, los repetidos solo se ponen una vez. Entonces, ¿cuál va primero? El 1, El 1. Aquí está. Es más, márquelo para que sepa que ya lo puso. Ahora, ¿cuál sigue? El 2. el 2, El 2, pero está aquí y está aquí, pero solo lo pone una vez. Luego sigue el 3, que está aquí, pero solo lo pone una vez. ¿Ok? ¿Cuál sigue? el 4, El 4, que está aquí. Luego el 5, el 5, que está arriba. Después del 5, el 6, el 6, que está en D. Luego el 7, el 7, que está en C. Después el 8, el 8, que está en D. Ajá. Después del 8, el 11, el 11, que está en C. Y después del 11, el 12, el 12, que está en D. Y termino con el 13, que está en C. ¿Ok? Cuente cuántos elementos tiene la unión. 11. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, ¿qué sería la probabilidad de esa unión? La probabilidad de C, unión D, ¿cuál sería? ¿Qué tengo que poner? 11 arriba y abajo 16. 11 sobre 16. ¿Ok? Esa es la probabilidad de la unión. ¿De acuerdo? Perfecto. Tomen nota, ya casi terminamos la proposición, pero quiero que lo entiendan claramente. Entonces, copien lo que tenemos, el conjunto de la unión y la probabilidad de la unión, que nos da 11 sobre 16. Ok, vamos despacito.
Cuando ya tienen todo apuntadito, me ponen listo para saber que puedo continuar. Pero me ponen listo, porfa, no me dejen así, esperando y esperando. Muy bien. Ahora, por favor, necesito que ustedes me calculen cuál sería la probabilidad de C. ¿Qué tengo que poner yo en la probabilidad de C? ¿Qué sobre qué? ¿Cuánto sobre cuánto? ¿Cuántos elementos tiene C? 6 sobre Seis. 16. Correcto, Seis. 6 sobre 16, ¿verdad? 6 sobre 16. Y sumémosle la probabilidad de D. ¿Qué tengo que poner en la probabilidad de D? ¿Cuánto sobre cuánto? 7 sobre 16. 7 sobre 16. Ahora, por favor, súmeme eso y me dice cuánto le da la suma de esas dos cositas. 13. 13, ¿verdad? 13 sobre 16. Y la pregunta, 13 sobre 16 es igual a 11 sobre 16. No, señor. No, entonces esta es falsa. ¿Ok? Pero ¿Qué que le- es 6. Perdón, disculpe. Ajá, dime. Es 6 sobre 16 más 7 sobre 16. Sí, correcto. Porque Es aquí que a mí- está 6 del C Sí, sí, más sí. 7 del D. Ajá. Y lo que pasa es que a mí no me da lo que le da al compañero. ¿Qué le da a usted? Hay que ponerle el alfa calco o algo así. No, Sí. no, eso es una suma. Ah, bueno. Eso es una suma nada más. Igual, 6 sobre 16 más 7 sobre 16. Ay, igual. no sé, a mí me da 0.80, 0,81. Ok, apriete SD. Sí, eso dice. Ah, me da 13 sobre 16. Ok. Ah, ok, ok. Ok, Cuando le da decimal, aprieta SD y le dan fracción. ok, ok, ya entendí, Liz. Muy bien. Y le da distinto. ¿Por qué es que da distinto? Porque es que es falsa. ¿Qué le faltó a esta para que fuera verdadera? Que diera 11 sobre 16. Que diera 11. Sí, ¿y cómo hubiera dado 11 sobre 16 para que estuviera buena? ¿Qué le faltó a esta? Vea lo que es la unión para que se acuerden. En esta. Vean esto. Esta parte que dice menos la intersección. Eso tiene que aparecer en la unión para que sea verdadera en muchos casos. En este caso sí era necesario. ¿Por qué? Porque tenemos dos elementos comunes. Tenemos el 2 y el 3. ¿Los ven? El 2 y el 3. Entonces sí tenían que poner aquí menos la probabilidad de C intersección D. Si hubieran puesto esto, hubiese sido verdadera. Pero como no le pusieron eso y sí habían elementos comunes, por eso es que es falsa. Y de pronto, ninguna, bueno, no, solo la 1 es verdadera. Solo la 1 es verdadera. ¿Ok? Voy a ayudarles en esta primera afirmación porque ve que la ecuación viene un poco diferente. Dice x igual menos y más 5. Entonces usted dice, profe, no hay problema. Yo sustituyo esto aquí donde está la x. Ok, hagámoslo así. Si usted coge esto y lo mete aquí donde está la x, vea lo que queda. Le quedaría, paréntesis, menos y más 5 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual 4. Algunas calculadoras sí aceptan que usted le ponga y, pero otras no. Entonces mejor hagámoslo general. Si me quedo con y, lo que usted va a meter en la calculadora entonces va a ser, en lugar de y, pone x. Y usted en la calculadora escribe lo siguiente. Y lo puede ir haciendo conmigo, mientras yo lo voy escribiendo aquí. Pone menos alfa x más 5 al cuadrado
más, en lugar de la y, otra vez, alfa x menos 3 al cuadrado. Alfa cal, para que aparezca el igual, 4. Y luego recuerde que usted pone chief cal 9 igual. Y apunta el resultado. Y luego otra vez, ¿verdad? Usted apunta chief cal menos 9 igual, ¿verdad? Y apunta el resultado. Si le da error en la primera, si le da error, ¿verdad? Error, es exterior. Entonces ya sabe que sería verdadera. Pero si le da un resultado, ya sabe que es falsa. Porque para que sea exterior le tiene que dar error. Profe, entonces, ¿qué es lo que me tendría que dar? Disculpe. Error. Cuando usted le da Shift Cal 9 igual, se queda ahí dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y después le aparece no solve, no tiene solución. Y el -9, ¿qué debería aparecer? Ah, no, no, porque con solo que ya le da error en la 9, Ah, ok. entonces ahí ya sabe que es exterior. Pero si le da un resultado en la 9 igual, ya no tiene que seguir porque ya no es exterior, porque le está dando un resultado. 5 con positivo y con negativo a 3. Entonces ya con solo que le dé un resultado en 9, ya se sabe que es falsa. No es exterior. Pero vamos a resolverla, ¿verdad? Vamos a resolverla juntos para que estemos bien claritos. Ay, profe, disculpe por molestar. Es Shift Cal 9. Ya Igual. lo, sí, ahí yo lo apunto. Es que usted no apunta. Usted no No, apunta sí, las cositas. yo lo hago así, pero es que me da, digamos, Pero no, X no, igual 9. es que yo se lo digo en serio. ¿Sabe por qué se lo digo en serio? Porque yo le doy clases a estudiantes, ¿verdad? Y yo les digo, vea, apunten esto. Y les reviso los apuntes y no lo apuntaron. No está por ningún lado Shift Cal 9 igual, Shift Cal menos 9 igual. ¿Por qué cree que no lo apuntaron? Dígame usted misma, ¿por qué cree que no lo apuntaron? Ni idea. Sí, claro, porque lo hicieron en la calculadora directamente. Bueno, en mi caso yo sí lo tengo sí lo tengo apuntado. Mi Ok, pregunta es ¿cuál debería ser el resultado? el resultado error o no tiene solución. Pero digamos, todo esto hay que apuntarlo porque si no, a la hora de hacer la calculadora, puede que se le olvide algo, entonces mejor tenerlo ahí presente. Entonces vamos a revisarlo. Y aquí una vez repasa el detalle. Usted pone en su calculadora la ecuación con X, ¿verdad? Entonces ponemos paréntesis, menos alfa X, más 5, cierro al cuadrado, más, paréntesis, alfa X, menos 3, cierro al cuadrado. Ahora el igual, alfa cal, 4, ¿ok? Y luego del 4, shift cal 9 igual. Ve, le da un resultado. En ese caso le dio 5. Si le dio 5, entonces es falsa. Porque para que fuera exterior, tenía que haberle dado error o que no hay solución. ¿Ok? Entonces chequé a ver si le dio 5. Si le dio 5, hizo todo el procedimiento bien. Pero lógicamente la respuesta es que esa primera afirmación es falsa. Ya, si quiere ver cuál es el otro resultado, entonces pone shift cal menos 9 igual y le da 3. O sea, le está dando dos resultados diferentes. Entonces, esa ecuación, la primera, con toda seguridad es secante. Esta es secante. Y aquí dice que es exterior, por eso es que es falsa. Porque para que fuera verdadera, aquí en Shift K9 ya de un solo, tenía que haberle dado error o que no hay solución. ¿Ok? Tome nota de esa y ya casi vemos la segunda afirmación.
X igual 1. Este es más fácil, pues nada más cambian la X por 1 y luego la Y también por X. Entonces sí tiene que hacer doble cambio, obviamente. Entonces van a poner en la cálculo, en esta otra, paréntesis, 1 cierro al cuadrado. Aquí el paréntesis no hace falta, pero lo ponemos para entender que estoy sustituyendo la X por el 1. Más, paréntesis, y en lugar de Y, ponemos alfa X. Menos 3 cierro, al cuadrado, alfa cal, 4, y luego de nuevo, el shift cal igual, 9, igual, ¿verdad? Shift cal 9 igual, shift cal menos 9 igual. Para que sea tangente, ¿qué tiene que darme? Para que sea tangente. Números iguales, profe. Números iguales, correcto. Para que sea tangente, tiene que darme el mismo número con ambos casos. Que sea diferente los dos. Entonces da diferente. Por lo tanto, esta no es tangente, es secante. Voy a ponerle falsa y en este caso ninguna es verdadera, pero ya lo vamos a revisar para estar seguros. Entonces pondríamos en la cal paréntesis con el 1, cierro al cuadrado, más paréntesis alfa x, jeje, alfa x, ok, menos 3, cierro al cuadrado, alfa cal, para que aparezca el igual, 4, y ahora sí, shift cal, 9, igual, me da 4.73, 4.73, lo apunto por ahí y aprieto inmediatamente, shift cal, menos 9, igual, me da 1.26. 4.73 y 1.26 son dos resultados diferentes. Al ser dos resultados diferentes, esa recta es secante y no tangente como dice. Por lo tanto, es falsa, porque es secante. Y la respuesta es que ninguna es verdadera. Cuando ustedes vean una circunferencia y una recta tangente, como en este caso, que toca solo en un punto a la circunferencia, entonces anoten que esta recta es tangente. ¿Ok? Es una recta tangente. Una recta tangente en un punto de la circunferencia forma con el radio o con el diámetro un ángulo de 90 grados. Cuando se forma un ángulo de 90 grados, entonces la recta y el radio son perpendiculares. Apúntelo. La recta, en este caso AB, y el radio, en este caso OA o AO, como quieran verlo, son perpendiculares. Apúntelo. Y cuando lo apuntan se dan cuenta que la respuesta correcta es la opción D. Lo que se analiza aquí es el concepto de tangente y perpendicular al radio. Es un teorema, una afirmación verdadera siempre. Una recta tangente es perpendicular al radio. Entonces, por eso la respuesta correcta es la opción D. En la otra pregunta, vamos a sacar el radio, el centro de la circunferencia C. Vamos a ponerla por acá. Esta es la circunferencia que nos dan. Entonces, con base en esta X que está solita y este que dice más 1, ¿el centro cuál sería? 0,1. ¿0, qué?
-1. Menos 1. Para que cambie, tiene que ser menos 1. El centro es 0,-1. Ahora, a este centro le vamos a hacer el ajuste. Dice que se traslada desplazando su centro una unidad a la izquierda. ¿Qué significaba una unidad a la izquierda? Menos. Menos 1. Entonces, a este 0, que es el X, le restamos 1. ¿Ok? ¿Qué significaba 3 unidades arriba? Más. Entonces, 3 unidades arriba. Y luego 3 unidades hacia arriba significa más 3 al Y. ¿Ok? Y le agregamos estas operacioncitas debajo del centro. Y usted las resuelve con la calculadora. ¿Cuánto le da 0 menos 1? -1. Da menos 1. ¿Y cuánto le da menos 1 más 3? 2. Más 2. Este sería el otro centro. Digamos el centro de la circunferencia C'. Para este nuevo centro, entonces la ecuación quedaría. Como dice menos 1, ¿verdad? Al meterle en la ecuación queda X más 1 al cuadrado más. Como dice 2, al meterle en la ecuación quedaría Y menos 2 al cuadrado y obviamente igual 4 porque todas dicen igual 4. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción A. ¿Ok? No. Uy, perdón. Vamos revisando, pero usted sigue contestando, no hay problema, ¿verdad? Mientras vamos revisando. Tenemos dos figuras, ¿ok? Como dos boomerang. Con base en la información anterior, ojo, esta pregunta tiene una trampilla, tiene que tener cuidado. Dice, con base en la información anterior, el eje de simetría de esas figuras corresponde a la recta. Primero trácelo, antes de marcar, trácelo, trace el eje de simetría. ¿Cómo debo trazar el eje de simetría? ¿Vertical u horizontal? Vertical es así. Horizontal. Así sería vertical, ¿verdad? Pongámosle aquí vertical para que se acuerden, porque algunas personas se confunden a veces, piensan que vertical es de otra forma. Esto sería vertical. ¿Ok? Vertical. Eso sería vertical. Y así sería horizontal. Este es horizontal. Entonces usted me dice cómo trazo el eje de simetría. Si vertical o horizontal. ¿Cómo lo trazo? Horizontal. Entonces tiene que ser un eje que pase en medio de las dos figuras. Entonces, en medio de las dos figuras es que pase por ahí. Ahora sí, pregunta. Esa línea, ¿a cuál eje corta? ¿A cuál eje corta? Al Y, profe. Está cortando al eje Y, ¿ok? Corta al eje Y. Entonces pone aquí, corta al eje Y. ¿En cuál número lo corta? El 1. En el 1. ¿Cuál es la respuesta? A. La opción A, ¿ok? Vean qué facilita que es manejando los conceptos claros, ¿ok? Tenemos esta figura. Cuando usted lee esa figura, usted se imagina que una parte de ella se parece a la otra. Es como una imagen reflejada, ¿ok? A través de un eje de simetría, otro eje de simetría. En este caso usted ve como una M y una M que tienen en medio una recta que las hace simétricas. Luego hacia arriba tienen como un pentágono, abajo otro pentágono y una línea que las hace simétricas, ¿ok? Con base en esas figuras, vamos a ver. G es homólogo con J. Usted lo encierra con lápiz en el examen. Usted dice, G, ¿dónde está G? G es homólogo con J. Nada que ver. No hay nada, no hay ninguna línea, ninguna forma de que G sea homólogo con J. No, 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 no. Jamás. Entonces falsa. De un solo. Que no hay manera, no hay manera. ¿Ves? Hay respuestas que son como inmediatas. Ahora vamos con H es homólogo con K. H, ¿verdad? Vamos a ver H. H es homólogo con K.
Ah, bueno, pero con respecto al eje A, sí, claro, si este es el eje de simetría, si este es el eje de simetría, sí, homólogo es que se encuentran a la misma distancia del eje de simetría un punto del otro, ¿ok? A la misma distancia con respecto al eje. H está a la misma distancia que K del eje de simetría. Esta sí es verdadera, ¿ok? Esa sí es verdadera. Luego de analizado el caso, usted borra, ¿verdad? Usted borra lo que marcó para que no le obstruya el análisis del siguiente razonamiento que usted va a hacer en la siguiente pregunta. Entonces se va a la siguiente pregunta y hace algo parecido. Vamos a ver. C es homólogo con C con respecto al eje A. ¿Dónde está C? C es homólogo con C con respecto al eje A. Y sí, exactamente el eje A pasa exactamente por C y C es homólogo con el mismo punto C. Entonces, esta sí es verdadera. ¿Ok? Y ahora, GM es homólogo con IC. Bueno, marquemos GM. Que tiene una regla en el examen, entonces te pone GM. Y traza la línea GM, es esta. Es homólogo con IC. Bueno, sí, pero depende de con cuál eje. ¿Con cuál eje sería homólogo? Ah, bueno, con el eje B, que sería este del centro, claro. Este de arriba con este de abajo, sí sería homólogo con B. Por lo tanto, esta también es verdadera. Entonces, en la primera, solo la 2. Para que usted marque la respuesta suya correcta. Y en la tercera, ambas. Si usted puso que en la tercera, ambas son verdaderas, póngase un check de que está buena. Y si en la primera solo puso la 2, póngase un check de que está buena. ¿Ok? Cuando ustedes les dan una figura en el plano y les dicen, por ejemplo, si al cuadrilátero ABCD se le aplica una traslación, vamos a subrayar eso, una traslación, o sea, se va a trasladar, una traslación. Y aquí viene cómo va a ser la traslación. Dice que se va a trasladar 3 unidades hacia la izquierda. Entonces usted dice, ah, bueno, 3 unidades hacia la izquierda significa -3, ¿verdad? En X. -3 en X, o sea, para allá, horizontal, ¿verdad? A la izquierda es -3 sobre el X. Y dice, y 2 unidades hacia abajo. Y 2 unidades hacia abajo es en Y. Ahí lo dice, ahí también lo indica, paralelo a Y. Y 2 unidades hacia abajo significa -Y. ¿Pero cuántas? -2. -2 unidades en Y. Y aquí es -3 unidades en X. -3 unidades en X. Entonces vamos a ver cuál punto tomamos. Dice, entonces la imagen del punto C, usted coge el punto C. Entonces viene usted y pone el punto C, va a ser. ¿Cuál es el punto C? Dígame cuáles son las coordenadas del punto C. 4,8. Ajá, aquí está. 4,2. 4,2. Perfecto. Ese es el punto C. 4,2. Y lo pone aquí, 4,2. Ok, como ya usted sabe que a X le resta 3, entonces viene y pone 4 menos 3. Y como ya usted sabe que a Y le resta 2, entonces pone 2 menos 2. 2 menos 2. Y resuelve la operación. Entonces dice 4 menos 3 le da 1. 2 menos 2 le da 0. Y ahí está. ¿Cuál es la opción que tengo que marcar? La A. La opción A. ¿Ok? Vean qué facilito, ¿verdad? Se las dejo un minutito para que tomen nota, por si acaso no sabían ese detalle.
Ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a leer la pregunta. ¿Cuáles son las coordenadas de la imagen del vértice D? Ok, entonces vamos a poner el punto D. ¿Cuál es el punto D? Aquí está. ¿Cuáles son las coordenadas de D? 2,1. Aquí está, 2,1. 2,1. Lo pone aquí, 2,1. Ahora dice, si al cuadrilátero se le aplica una homotesia centrada en el origen de coordenadas de razón K igual 3, voy a subrayarlo en rojo, de razón K igual 3, vea qué bonito que es esto. Lo que tiene que hacer nada más usted es coger este 3 y multiplicarlo por D. ¿Qué quiere decir multiplicarlo por D? Multiplica 3 por el 2 y multiplica 3 por el 1. ¿Ok? Entonces le va a generar el D', que sería ¿cuál punto? A marcar. ¿Cuál sería la opción? 6,3. Sería la opción C. Entonces 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Entonces marco la respuesta que está en la opción C. ¿Ok? Igual se las dejo para que tomen nota. En la 6 dice que si se le aplica una reflexión con respecto al eje X, entonces la imagen de B. Entonces vamos a ubicar el punto B. El punto B es este. ¿Ok? Este es el punto B, que sería 3,4. ¿Ok? Dice que se le aplica una reflexión. O sea, este punto se va a reflejar con respecto al eje X. El eje X es este. Entonces lo que hay que hacer es tirar una línea que vaya del punto B hasta el eje X. Y cuento cuántos espacios hay. Desde B hasta el X. ¿Cuántos espacios hay? Cuento brinquitos. 1, 2, 3, 4 brinquitos. ¿Ok? Entonces ahora usted va a hacer lo mismo hacia abajo. Desde aquí del eje cuente 4 brinquitos para abajo. Entonces contemos. 1, 2, 3 y 4. Y el punto tendría que ponerlo aquí. Y ahora dígame usted cuáles serían las coordenadas de este que sería el B'. ¿Cuál es ese punto? 3, menos 4. Sería 3, y aquí está el menos 4. Entonces la respuesta correcta sería 3, menos 4, la opción C. Con respecto a estas dos figuras, la primera afirmación dice que la transformación corresponde a una homotesia centrada en el origen y constante igual a menos 1. Esto va a ser cierto. Esto va a ser cierto si usted coge este menos 1, ¿verdad? Pongámoslo aquí que tenemos campito. Y lo multiplica por los puntos. En este caso vamos a poner los 3 puntos para que usted vea que efectivamente funciona. Pongamos el A, menos 1 por A. Luego vamos a multiplicar menos 1 por B. Y luego vamos a multiplicar menos 1 por C. El A en el triángulo ABC, bueno, en el triángulo ABC, el de arriba, sería 2,1. El B sería 4,1. Y el C sería 1,3, ¿verdad? Está bien. 1,3, 2,1 y 4,1. Vamos a multiplicar menos 1 por los dos números para obtener las otras imágenes que sería A', B' y C'. Ok, C', P' y A' es como las imágenes. Si usted multiplica el menos 1, lo multiplica por ambos, ¿verdad? Menos 1 por 2, menos 1 por 1. Menos 1 por 4, menos 1 por 1. Menos 1 por 1, menos 1 por 3. Eso sería prácticamente cambiarle los signos, ¿verdad? Sí, sería cambiarle los signos. Entonces quedaría menos 2, menos 1.
menos 4, menos 1, menos 1, menos 3. Ahora vamos a ver si son exactamente los puntos que corresponden. Dice que la sería menos 2, menos 2. ¿Lo ven aquí? Menos 2, menos 2. En el caso de A sería menos 2, menos 2. Con solo este que ya no se cumplió, entonces la primera es falsa. ¿Ok? Ahora vamos con la segunda. La transformación corresponde a una traslación de 3 unidades a la izquierda. Vamos a ver si es cierto. Entonces ahí cojamos solo un punto nada más. ¿Por qué? Porque si funciona para un punto, vea que la figura técnicamente es la misma. ¿Ok? Técnicamente es la misma. Si, por ejemplo, nosotros recortáramos la pieza completa, ¿verdad? Si usted recorta la pieza completa y la monta sobre la primera, vea que es la misma. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, con solo que yo modifique un punto, de acuerdo a esta traslación, eso me va a permitir entender que todos se movieron en la misma dirección. Cojamos un punto cualquiera. Cojamos el punto C. ¿Ok? Para esta segunda afirmación. Entonces vamos a coger el punto C, cuyas coordenadas son 1,3. Y le vamos a hacer el movimiento. Dice que se va a trasladar 3 unidades a la izquierda. ¿Eso qué significa? ¿A quién le resto 3? A 1. Al 1. Al 1 le resto 3, porque son 3 unidades a la izquierda, es sobre X. 2. Entonces lo resto aquí. Ahora dice, y 4 unidades hacia abajo. Hacia abajo significa menos 4. Entonces, lógicamente, al Y, que es el que queda, le resto 4. Le resto 4. Y hago la operación. ¿Qué me queda? Me quedaría entonces Menos el 2. C', que sería menos 2, menos 1. Menos 1. Y aquí el punto C' corresponde a menos 3,0. ¿Verdad? Menos Correcto. 3,0. Entonces, lamentablemente, tampoco. El C quedaría menos 3,0. Y como en este caso no coincide, entonces también es falsa. Por lo tanto, ninguna es verdadera. ¿Ok? Profe, no lo que Dos detalles importantes que garantizan que la figura de la que se habla en este problema es un cuadrado. La primera, la diagonal mide 5 raíz de 2. Solo hay un polígono que incluye la raíz de 2 en su diagonal. Diagonal igual L raíz de 2. Es un cuadrado. Eso para que lo tomen en cuenta cuando aparezca algo así con un número raíz de 2. Es un cuadrado. Listo, ya lo aprendí. Y la diagonal es L raíz de 2. Por lo tanto, L, ¿cuánto mide? 5 raíz de 2. No, la diagonal es L raíz de 2. ¿Verdad? ¿Cuánto mide 20. L? L. El lado, 5. La diagonal, lea bien, la diagonal de un polígono mide 5 raíz de 2. La diagonal del cuadrado es L raíz de 2. Entonces, ¿cuánto mide L? 5. 5. 5, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí está el 5 y aquí está el raíz de 2. Entonces, la diagonal es L raíz de 2. Entonces, L es 5. ¿De acuerdo? Así de simple. Luego les piden el perímetro. Entonces el perímetro son 4 lados por 5. Ahí sí, la respuesta que usted dijo antes. 20. 20. Y la respuesta correcta es la opción A.
¿Ok? Con este dato, ¿verdad? De que el 5 raíz de 2 es la diagonal. Otro dato que me garantiza que es un cuadrado es el ángulo externo mide 90. Si el ángulo externo de una figura mide 90, entonces definitivamente se trata de un cuadrado. Si este ángulo de afuera, el ángulo externo, es igual a 90, se trata de un cuadrado. ¿Ok? Entonces, dos detalles. L raíz de 2 y ángulo externo de 90 me garantizan que la figura de la que se habla es un cuadrado. Por lo tanto, tiene 4 lados, ¿verdad? N es igual a 4. Y el lado mide 5. Y el perímetro es igual a N por L. De ahí que el perímetro sea igual a 4 lados que miden 5 cada uno y usted marcó la opción A, que es 20. ¿Ok? Cuando ustedes ven que dice 4 raíz de 3, se puede tratar o de un triángulo equilátero o de un hexágono. Cualquiera de las dos, pero vamos a ver qué nos dice a nosotros de qué figura es. Entonces vamos a utilizar este dato que viene acá. Dice que la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono regular es 720. Ya con solo eso, ya ustedes saben que es un hexágono regular. ¿Por qué? Porque si hubiera sido un triángulo, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo? ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? De cualquier triángulo. Es una pregunta de... ¿Cuánto? 60, profe. No, la suma de los tres ángulos internos. Ah, Si usted tiene un triángulo, 180. 180. Si usted tiene un triángulo equilátero, por ejemplo, cada ángulo interno mide 60. 60, 60 y 60. Los tres juntos, ¿verdad? La suma es igual a 180. Pero aquí dice que es 720. Entonces ya con solo esto que dice 720, ya no es un triángulo equilátero. Entonces, por el raíz de 3, se trata de un hexágono. De un hexágono regular. ¿Ok? Ya sabemos que es un hexágono. Porque es 720 y hay 4 raíz de 3. Sin embargo, utilicemos el dato. Dice que la suma de los ángulos internos de un polígono es 720. Entonces usted va a escribir eso. Va a escribir la suma de los ángulos internos es igual a 720. Búsquese una fórmula de la suma de los ángulos internos. Y hay una fórmula que es n-2 por 180. Esa es la fórmula de la suma de los ángulos internos que va a dar 720. Con esa fórmula usted la va a convertir en ecuación y la mete en la calculadora. ¿Cómo la convierto en ecuación? Muy fácil. Cambia la n por una x y la mete en la calculadora. Entonces mete en la calculadora alfa x menos 2 por 180, alfa cal 720 y luego aprieta shift cal igual y me dice cuánto le da x, que en este caso es cuántos lados tiene. ¿Cuántos lados tiene? Ya sabemos que tiene 6, pero la idea es que usted lo haga en la calculadora y verifique que efectivamente le dio 6. N igual 6. ¿Ok? Ahora sí. Entonces el área. El área del hexágono, nosotros habíamos dicho que el área del hexágono lo puede sacar multiplicando 6 por el área de un triángulo. Pero a usted le están dando la apotema del hexágono. Resulta que si usted dibuja el hexágono completo, el hexágono ya usted sabía de antemano y de todos modos es bueno revisarlo y reforzarlo, que está compuesto por 6 triángulos equiláteros. Y la apotema resulta que es esta distancia.
Esa es la apotema. Esto es lo que mide, esa es la apotema que mide 4 raíz de 3. Lo que no sé yo es cuánto mide cada lado. Eso no lo sé. Pero con la apotema yo puedo. Entonces yo me acordé que la apotema del triángulo equilátero es, la apotema del triángulo equilátero es L medios raíz de 3. Y eso es igual a 4 raíz de 3. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Cambio la L por una X y lo meto en la calculadora. Entonces pongo X medios por raíz de 3 alfa cal 4 raíz de 3 y vuelvo a apretar Shift cal igual y eso me va a decir cuánto mide L. Me dice cuánto mide L. ¿Cuánto le dio la calculadora? 8, profe. 8 mide L. Entonces usted aplica esta fórmula para el área del hexágono como 6 por el área del triángulo. Entonces sería 6 por la base, que ya sabe que mide 8, por la altura, que es 4 raíz de 3 entre 2. 6 veces 8 por 4 raíz de 3 entre 2. Recuerda que usted metía en la calculadora todo menos la raíz. Yo les había dicho, meta todo esto en la calculadora, pero no meta la raíz. La raíz la agrega al final. Y así usted me dice cuál es la respuesta correcta en la pregunta 9. ¿Cuál respuesta es la correcta? A ver, profe. Sería 96. Entonces esto da 96 y usted le agrega el raíz de 3. Y la respuesta sería la opción D. Tome nota y ahorita vemos la 10. Dice sea un polígono regular cuyo radio mide 6. Entonces el radio mide 6. Pero le dicen que el ángulo central mide 72. Si no se acuerda que es un pentágono por el 72, usted dice, bueno, el ángulo central es 360 entre n. Eso me tiene que dar 72. Entonces usted dice, voy a dejar la n suelta, ¿verdad? Voy a dejar la n suelta. Y entonces yo voy a pasar, estos dos los voy a intercambiar. Entonces sería 360 entre 72. Eso me tiene que dar cuántos lados tiene. Ahí se da cuenta usted que n es igual a 5. ¿Ok? Ahora vamos a utilizar el radio. La fórmula genérica del radio era R es igual a L medios entre seno de C medios, pero ya el ángulo central lo tenemos, 72 medios. Esto, y pongo el radio que sería 6 es igual, y en lugar de la L pongo X medios para ponerlo en la calculadora, seno de 72 medios y le damos Shift Calc igual. Dígame usted cuánto le da la X, que en este caso corresponde a L. Y luego lo multiplica por 5. Me dice cuánto le da la L. 6 alfa cal X sobre 2 entre seno de 72 sobre 2, cierro, Shift cal igual. De todos modos, yo también lo voy a hacer para que verifiquemos cómo se mete esa fórmula en la calculadora. Tendríamos. Pongo el 6 primero, ¿verdad? 6. Alfa cal. Tecla de fracción. En lugar de L pongo alfa X. Sobre 2. Cursor derecho y pongo entre corriente. División normal. Seno sería este sin que está aquí. Sin es seno.
Ahora tecla de fracción y pongo 72 sobre 2. 72 sobre 2. Cursor derecho, cierro y ahora le doy Shift, Cal, igual. Y da 7,05. Así le dio, perfecto, 7,05. Entonces el perímetro va a ser 5 lados, que es N por L, 5 lados por 7,05 y la respuesta correcta sería 35,25, que la más cercana por aproximación que dice aquí es la opción B, 35,27. Así responde usted a la pregunta número 10. Tome nota.